Es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días. El régimen de Nicolás Maduro canceló las clases presenciales hasta enero de 2021. No es favorable para el control de la pandemia, aseguró el dictador en cadena nacional. Estoy leyendo Infobae. Además anunció que una señal chavista se convertirá en super canal educativo. La oposición teme el adoctrinamiento de los menores. Como ya les dije, esto es una nota de Infobae que les leo a continuación. El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia, por eso no hay regreso presencial a clases hasta enero. Además, ordenó al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, presentar una fórmula de trabajo para que se inicie a distancia el año escolar 2021. Imagínense ustedes, el día que tenían que empezar las clases, Maduro le pide a Aristóbulo Istúriz que haga un plan para el año escolar 2021 para que se inicie a distancia, ¿no? También hay que decirlo, sería la primera vez en la vida, por lo menos en los 20 años que yo recuerdo de Revolución Bolivariana, que las clases empiecen el día que es, ¿no? Veremos si en enero regresamos. Pido a Aristóbulo que me presenten la fórmula para el inicio escolar 2021. En la misma intervención, el dictador chavista anunció que la señal del Estado Vive TV se convertirá en un super canal educativo. Han pasado 4 meses desde que di la orden. Vive TV va a jugar un papel fundamental con las clases. De broma que no dijo Aristóbulo, hazme el plan también. La improvisación es una cosa terrible. De hecho, hasta el viernes, y ya no voy a seguir leyendo las notas porque la nota no dice en realidad nada más. Lo que trae lo demás es contexto. Hasta el viernes, Nicolás Maduro quería empezar las clases presenciales. Hasta el viernes pasado, pues. 11 de septiembre. Por supuesto, los maestros se llevaban las manos a la cabeza y decían que no, que eso no era posible, etcétera. De hecho, no solo que no era posible por temas coronavirus, sino que no era posible porque les deben un realero, porque no les pagan nada, porque bueno, por tantas cosas por las que el gremio de los maestros está peor que de costumbre. Entonces el domingo Nicolás Maduro dice, no, las clases presenciales ya no van, háganme un plan. Con la educación han jugado todo lo que les da la gana. Lamentablemente yo creo que lo han hecho de manera muy interesada, lo han hecho con toda la intención de que el pueblo venezolano cada vez sea más ignorante. Y esto es un nuevo episodio de lo que se vive en ese particular. En este mismo momento, o acaba de terminar hace minutos, se dio la presentación de Michelle Bachelet, el informe anual sobre derechos humanos de Michelle Bachelet, de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Bachelet ha resaltado en relación con el tema de Venezuela, y esto es una nota de La Patilla, que su oficina logró entrevistar confidencialmente a 39 presos políticos en Venezuela. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización de su informe sobre la crisis de Venezuela, en la que confirmó que su equipo pudo entrar a las sedes de la DGCIM y el SEBIN. De acuerdo con la funcionaria, la misión logró entrevistar de manera confidencial a 39 presos políticos. Espero se puedan visitar otros centros penitenciarios, comentó durante la sesión número 45 del Consejo de Derechos Humanos. Dayana Kreis, la periodista Dayana Kreis, que está siguiendo también este tema, básicamente destaca la actualización oral del informe de la alta comisionada, que también dice que se ha cumplido
con el cronograma que tenía con el régimen de Nicolás Maduro para el respeto de derechos humanos, y que la oficina a su cargo va a duplicar su número de personas en Venezuela en los próximos meses como consecuencia de estos acuerdos. Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, ha pasado la vergüenza también de ser uno de los dos países, apenas dos países, que se negaron a investigar el caso bielorruso, donde hay alegaciones de torturas. 25 votos a favor, dos votos en contra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dime con quién andas, te diré quién eres. Ese viejo refrán aplica muy bien al régimen de Nicolás Maduro. Dime a quién defiendes y también te diré quién eres. Mientras tanto, en Venezuela 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares. Se dice fácil, 1.611 personas. Eso es los que nos hemos montado en el metro de Caracas, eso es un tren del metro completo. Han sido asesinadas por policías y militares de enero a junio de 2020. Justamente en un tren del metro caben 1.600 personas. Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros 6 meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. Esto es la página web derechos.org.be, que es la página, entiendo, de Provea, creo, exactamente, es de Provea esta página. Los datos publicados son, además, la mayoría de las víctimas fueron hombres pobres de entre 18 y 30 años de edad. Los datos publicados son resultados de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas, Centro Humilla, y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea. Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de Contraloría Social a la violencia institucional y militar, policial y militar. Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la administración pública. En los pocos casos que se investigan, las instituciones actúan con discriminación, dice el informe. El pasado 21 de agosto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al componente Fuerza de Acciones Especiales, asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Para el alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y 4 días después fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen. Por los hechos se privó de libertad a José Contreras y Néstor Olano, y se ordenó la captura de los funcionarios Andrés Díaz y José Moreno, y lo compara con el asesinato un mes antes de 5 personas en el sector El Limón de los hechos. Dice, en los dos casos hay 48 horas después de los hechos estaban detenidos. Dice, en los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial, pero aún así yo diría que todavía no es completa la cosa, porque por ejemplo en el caso de Guacamaya TV nunca nos explicaron el porqué. Y el porqué es muy importante en ese caso, porque el porqué llevaba a los autores intelectuales. ¿Dónde están los autores intelectuales de ese caso? ¿Quiénes eran? Por cierto, este fin de semana, Carlos Lanz, desaparecido, continúa desaparecido. Hay la información de que hay un caso ligado a un militar de alta graduación que también está desaparecido. El caso de Carlos Lanz hay que ponerle el ojo, porque no es la desaparición, o aparentemente no es la desaparición de una persona porque simplemente era mayor y se perdió. Parece que hay más cosas allí. Hay que ponerle el ojo al caso de Carlos Lanz. Mientras tanto, Nelson Bocaranda dicen que en cualquier momento autoriza la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Ya pasaron los trámites legales, vuelo sería directo o con escala en Londres. Apenas despegue,
les aviso y pregunta voluntario del final, aparentemente pues Alex Saab se cansó de que lo picaran los zancudos y que le dieran paliza y todas las cosas terribles que denunció en estos días, que si son ciertas están bien mal también. Pero bueno, con todo eso ya dejado atrás, aparentemente Alex Saab al final prefiere cooperar con las autoridades estadounidenses, reducirse la potencial condena o la casi segura condena que va a tener en su contra y terminar con el calvario de una cárcel en Cabo Verde y pasar al calvario de una cárcel en Estados Unidos. 6:43 minutos, titulares de la mañana, RCR de 7:50 AM. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Vamos a seguir leyendo informaciones porque ahora tenemos el bloque de la gasolina. Se pregunta Panorama, y en estas cosas el chavismo también ha servido como un divisor de la nación. Llegó gasolina para Caracas y el Zulia, ¿pa' cuándo? En medio de una grave crisis en el suministro de combustible que mantiene paralizado el parque automotor del Zulia y el resto de los estados del país, este domingo 13 de septiembre se informó que el tanquero Beauty One de PDVSA descargó gasolina de la refinería del Palito para ser distribuida en la Gran Caracas, según informó en Twitter Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FEUTPB. La embarcación arribó la noche del viernes 11 de septiembre a la planta de distribución de Carenero en las cercanías de Higuerote, Estado Miranda. Descargó el combustible proveniente de la refinería del Palito y que luego se distribuirá en la Gran Caracas. Y el Zulia, ¿para cuándo? Es la pregunta que se hacen seguramente muchos en el principal estado productor de petróleo al enterarse de esta información. Hasta el momento de redactar esta nota no hay información oficial sobre el hecho ni cuándo se distribuirá combustible en el Zulia, donde la inmensa mayoría de las estaciones de servicio permanecen sin combustible. Por cierto, ayer Maracaibo fue noticia también por un apagón de casi 12 horas. O sea, el Zulia toda la noche sin electricidad. Es lo que nos está diciendo Twitter a esta hora. Más de 12 horas lleva un palo de agua en todo el Zulia. Y hay un solo tweet de un señor aquí que se llama Frank Music, no sé por qué, le permiten repetir el mismo tweet. Bueno, ahí está todo hablado de la falta de electricidad en Maracaibo. Mientras tanto, la misma FEUTPB, el mismo Eudis Girot, dice que en 10 días no habrá ni un litro de gas doméstico en Venezuela. La producción de gas está técnicamente parada en la planta de fraccionamiento en José, pero se está trabajando con una reserva de 5.300 barriles de gas licuado que queda en inventario, y eso cubre solo el 10% de la demanda diaria. Detalló que el consumo nacional de gas licuado diariamente es de 52.000 barriles, pero actualmente solo se generan 8.000 barriles diarios, lo que deja en evidencia el problema que presentan los venezolanos. Mano, lo destruyeron todo. Lo ponía en Twitter el fin de semana. Aquí hay que dejarse de zarandaja, se tienen que ir y tienen que enfrentar a la justicia, someterse al Estado de Derecho, que no ha dejado de existir en Venezuela. Lo han destruido tanto que no existe, ¿no? Eso es verdad. Pero ahí están las leyes. Ellos han violado las leyes. Tienen que responder ante las leyes. Entregarse a la justicia y responder ante las leyes es lo que les toca. Es lo que resolvería el problema en este país. Y por supuesto unas elecciones que permitan que la gente vote por alguien que ya tenga legitimidad. Volvemos sobre el tema de Maracaibo, donde llegó una gandola a una estación de servicio con unas identificaciones y unas señales que no tienen nada que ver con las de PDVSA, y en Maracaibo se preguntan de dónde salió esa gasolina. Fin de mundo. En este momento hay contrabando de gasolina desde Colombia hacia Venezuela. Imagínense ustedes a lo que nos ha llevado el socialismo. Una cosa que era histórica, ¿no? El contrabando de combustible de Venezuela hacia Colombia ahora se ha revivido.
Exitazo Maduro. Una gandola de color amarillo y tanque anaranjado descargó combustible en una estación de servicio. No está clara la procedencia del combustible. La mañana de este sábado, un escenario nada usual sorprendió a quienes transitaban por la circunvalación 1 de Maracaibo. Una gandola de color amarillo y tanque anaranjado descargó gasolina en la estación de servicio La Gopista, lo que desató a través de las redes sociales la curiosidad de la colectividad. A las 3 de la tarde de este sábado 12 de septiembre, la cola de automóviles a la espera de que se empezara a surtir era kilométrica. Hasta ese momento, al menos 250 carros habían sido marcados de manera irregular, sin continuidad en la numeración. Se desconoce la procedencia del combustible que fue descargado en los tanques de la Gopista. Fuentes extraoficiales confirmaron que se trata de un cargamento de gasolina incautado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional con combustible colombiano en territorio venezolano y que se ordenó desde instancias castrenses que fuera despachada a la colectividad. Será vendido, imagínense ustedes, porque este es el reino de la arbitrariedad, a 0,80 centavos de dólar por litro. Como alguien preguntaba en estos días, creo que era Luis Olivero, ¿por qué las colas ya no llegan a la puerta de las estaciones de servicio? Desde donde termina la cola no se ve la estación de servicio. Y eso está pasando en casi todas las estaciones de servicio de este país. Ustedes me dirán quién tiene el guiso. Mientras tanto, Mauricio Claver Carones, para fastidio del régimen de Nicolás Maduro, fue electo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. La primera vez que el BID lo dirige un estadounidense. Mauricio Claver Carones, asesor para las Américas del mandatario estadounidense Donald Trump, fue elegido este sábado como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Normalmente es un latinoamericano el que lo dirige, lo que lo convertirá el próximo 1 de octubre, justamente esto lo dice Últimas Noticias, en el primer líder de la institución que no procede de Latinoamérica. El abogado estadounidense de origen cubano, que desde hace 2 años es el rostro visible de la política de Trump hacia Latinoamérica, que se ha caracterizado por una excesiva ideologización de la diplomacia. Esto lo dice Últimas Noticias. Ay, Dios mío, se hizo con las riendas de la institución en una votación secreta y por vía telemática de la Asamblea de Gobernadores del BID, a la que llegaba como único candidato. Bueno, son las 6:48, vamos a hacer la pausa para publicidad. Quiero hablarles, como siempre, de Tecnohospitalaria, que tiene lo que usted necesita para combatir el COVID-19 y se lo enviamos además a su residencia, a su empresa. ¿Qué tenemos? Guantes de exámenes, mascarillas, bragas de protección biológica, caretas de protección visual, geles antibacteriales, alcohol, suplementos alimenticios y mucho más. ¿Cómo contactarnos? Facilísimo, tecnohospitalaria.com. La página web está súper bien montada, es súper fácil de entender. El correo info@tecnohospitalaria.com, 0212-715-8543, 0212-519-6031 y las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle. Tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19 y quiero hablarles también de Mazda 3 Autopartes BZLA, el 3 número, su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas. Tenemos todo lo necesario, tenemos la oferta del filtro de gasolina, no, la bomba de gasolina, la pila de la bomba de gasolina, como le dice la gente, en $16, marca Bosch, y el juego de pastillas delanteras y traseras para Mazda 6 en $170. Ofertones esta semana para que usted mantenga su carro al giorno. ¿Cómo ubicarnos? Mazda 3, el 3B número, Autopartes BZLA, por supuesto en Instagram y a través del 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BZLA. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envío a todo el país a través de Courier. Vamos con los casos de coronavirus. 60.540 casos oficiales ya de COVID-19 con 485 muertes. 910 casos es la cuenta del día de ayer. 8 nuevos fallecidos por coronavirus. Según Maduro, ayer se aplanó la curva del contagio. Le está diciendo lo que haya que decir para que hayan los comicios de esos chimbos de diciembre. No, él dirá que si tiene que decir que en noviembre hay 10 casos diarios, lo dirá, o ninguno. Como en China, que ahora dicen que llevan un mes sin casos, etc.
Bueno, también algo que también afirmó en el mes de mayo, dice Carota Digital, que se estaba aplanando la curva de contagio, pero los últimos reportes diarios superan los 1.000 casos o en su defecto se aproximan 190 nuevos casos registrados en Caracas. Esto no tiene ningún valor tanto y en cuanto solo hay 2 laboratorios en el país y los 2 están en Caracas, con lo cual obviamente los casos de Caracas se van a atender más rápido que los casos del resto del país. Dice La Patilla, mientras tanto, que Maduro, rígido en su modelo, manda nuevamente a Venezuela una cuarentena radical. Esta semana que viene es la semana de cuarentena radical, y cómo no, si no hay gasolina. La semana pasada era flexibilización ampliada, pero tampoco había gasolina, así que al final era lo mismo. Tenemos que cumplir la cuarentena radical, es el método de Venezuela. Nosotros hemos dado en el clavo, dice Nicolás Maduro. Bueno, que también anunció, y estas son las cosas con las que aparenta que nos sigue gobernando, que creó el Centro Nacional Científico del Ozono para el Desarrollo Integral de la Salud. Centro Nacional Científico del Ozono. Enorgullezcámonos, venezolanos. Tenemos un presidente que se preocupa de esas cosas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo la creación del Centro Nacional Científico del Ozono para realizar investigaciones de salud y el desarrollo integral del ámbito, con el objetivo de profundizar las pruebas y terapias de la ozonoterapia. Y para que se eleve el carácter del uso del ozono para la salud, he decidido fundar un Centro Científico Nacional del Ozono, anunció Maduro, y no voy a seguir leyendo porque voy a leer noticias. Se engrosa la lista, dice Carota Digital. Pierdo la sonrisa. Ginecobstetra falleció por COVID-19 en la entidad carabobeña. Tras estar 18 días luchando contra la enfermedad, la madrugada de este domingo falleció la ginecobstetra Ana Mercedes Flores. Se trata del 8º médico que muere en Carabobo con síntomas de COVID-19, de acuerdo a los datos y reportes de la Organización Médicos Unidos por Venezuela. Esta organización ha alertado la falta de equipos de bioseguridad, el colapso de las áreas de aislamiento para pacientes con coronavirus y déficit del personal de salud. Desde el 26 de agosto, la doctora Flores fue trasladada de emergencia a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera con dificultad severa respiratoria. Mientras estuvo ahí, sus colegas, amigos y familiares emprendieron una campaña para conseguir los recursos económicos necesarios para su tratamiento. De esto no va a hablar Maduro. Prefiere marejarnos con el centro de ozonoterapia. De verdad. La pandemia será más dura en octubre y noviembre en Europa con más muertos. Esto lo dice la OMS. El médico belga Hans Kluge dijo a AFP que el alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia del rebrote en todo el viejo continente. Va a ser más duro en octubre, en noviembre se verá una mortalidad más elevada, declaró en una entrevista el médico belga Hans Kluge, en momentos en que Europa registra un gran aumento de los contagios, aunque la mortalidad se mantiene por el momento estable. El alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia del rebrote de la epidemia en Europa. Estamos en un momento en que los países no tienen ganas de escuchar este tipo de noticias y lo lamento y lo entiendo, afirmó Hans Kluge, quien al mismo tiempo quiso dar el mensaje positivo de que la pandemia se va a detener en un momento u otro. Vaya por Dios. Escucho todo el tiempo, la vacuna va a ser el fin de la epidemia. Por supuesto que no, ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. 3 titulares para terminar. La Cava destituye Autoridad Única de Salud de Carabobo en medio de escándalo por reventa de medicinas. El gobernador Rafael Lacaba destituyó a su cargo al presidente del Instituto Carabobeño para la Salud, Juan Carlos Llanes. La destitución se da en medio de un escándalo que se ha desatado en la entidad por la presunta venta de medicamentos del sector público. Ahora la Autoridad Única de Salud en la región es Jona Acero, quien dirigía la red hospitalaria de Carabobo. Llanes, quien no es médico sino ingeniero. Imagínense ustedes. O sea, el jefe, la Autoridad Única de Salud de Carabobo no es médico, es ingeniero. Sin nada contra los ingenieros, pero yo no pondría a un médico a construir un edificio, por ejemplo. Llanes, quien no es médico sino ingeniero, estaba en el cargo desde octubre de 2017, justo cuando la Cava asumió la gobernación, y su gestión estuvo caracterizada por opacidad en la información solicitada por los periodistas de la entidad respecto a diferentes temas de interés colectivo, como los datos referentes a COVID-19, dice la nota que firma la periodista Dairí Blanco.
En El Limón, en Aragua, denuncian obstáculos para ayudar y decomisos de insumos para damnificados. Esto es una nota de Crónica 1 de Gregoria Díaz, que también es una periodista de amplia trayectoria en Aragua. Varios grupos sociales y civiles se han organizado para ayudar a los afectados por la tragedia del Limón, pero denuncian que además de restricciones para circular, hay detenciones momentáneas de voluntarios y policías y militares les decomisan la comida e insumos que llevan a los afectados. En tanto, la Asamblea Nacional exige declaratoria de emergencia en Aragua tras el deslave del río El Limón. Los diputados Ismael García y José Trujillo, en nombre del bloque parlamentario de Aragua, solicitarán a la Asamblea Nacional la declaratoria de emergencia en el municipio Mario Briceño Iragorri y sectores del sur de Maracay en virtud de la tragedia ocasionada por el desbordamiento del río El Limón. Para cerrar este programa, 2 nuevos vuelos trajeron de regreso a más de 400 venezolanos varados en España. Son los primeros vuelos desde mayo en España. Un vuelo con ocupación total a las 12 del mediodía y un segundo vuelo a las 3 de la tarde con venezolanos exonerados del pasaje y personal diplomático. Aún quedan, si estos son 400, en España había más de 700 venezolanos deseando retornar. Yo cubrí esta historia, de hecho cubrí la historia de la gente que tuvo durante un tiempo que pernoctar incluso en las afueras de la T4 porque no tenía dónde vivir, dónde estar. Una chica de apellido Siebert y su papá, que fueron a conocer Europa en febrero, se quedaron varados, les robaron los pasaportes en el metro de Sevilla, pasaron un verdadero calvario, un verdadero sufrimiento. Bueno, ojalá que esta gente y tanta otra gente que se contactó conmigo a lo largo de esos días terribles, bueno, pronto pueda llegar a su casa y finalmente descansar, dormir en su cama, sentirse bien. Estuvieron en un refugio. Afortunadamente, gracias a la ayuda de la Iglesia Católica, terminaron en un refugio en las afueras de Madrid, donde ellos mismos afirman los trataron muy bien. 6:57, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Ya me pasé, si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.